La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas, las cuales a menudo no se reconocen. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, miedo, ansiedad o duda, en forma de ira, falta de fe y desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia, así como en todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Fíjense en acá la definición que nos da, ¿no?, de las formas que adopta la muerte en este mundo. Nosotros solo le llamamos muerte a el cese de lo que es la vida del cuerpo, pero muerte son todas estas cosas. Cuando estoy triste, cuando siento miedo, cuando estoy ansioso, ¿sí?, siempre estoy muriendo. Todos esos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora y portadora de la liberación. También nos habla acá que nosotros le rendimos un culto a la muerte. Y ahora cuando veamos el video van a ver que es así. En cuanto que encarnación del miedo, anfitrión del pecado, Dios de los culpables y Señor de toda ilusión y engaño, el pensamiento de la muerte parece ser muy poderoso. Hola Liz. Muy poderoso, fíjense en lo que dice acá. Pues parece encerrar a todas las cosas vivientes en sus marchitas manos y a todos los deseos y esperanzas en su puño funesto, así como percibir toda meta únicamente a través de sus ojos invidentes. Los débiles, los indefensos, así como los enfermos, se postran ante su imagen al pensar que sólo ella es real, inescapable y digna de su confianza, pues la muerte es lo único que inevitablemente llegará. Ese es otro tema. Podemos pensar en un futuro de cosas que nos pueden llegar sí o no, pero la muerte nos va a llegar a todos. Eso es seguro. Es la única seguridad que tenemos todos, ¿no? Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto independientemente de cuán difícil haya sido adquirirlas. Ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar, y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar, y a dejar tras sí un mal sabor de boca en lugar de aspiraciones y sueños. Pero con la muerte se puede contar, pues vendrá con pasos firmes cuando haya llegado su hora. Jamás cesará de tomar todo lo que tiene vida como rehén. ¿Te postrarías ante ídolos como este? Aquí la fortaleza y el poderío de Dios mismo se perciben dentro de un ídolo hecho de barro. Aquí se proclama que lo opuesto a Dios es Señor de toda la creación, más fuerte que la voluntad de Dios por la vida, o que la infinitud del amor y la perfecta e inmutable constancia del cielo. Aquí por fin se derrota la voluntad del Padre y del Hijo, y se entierra bajo la lápida que la muerte ha colocado sobre el cuerpo del Santo Hijo de Dios. Impío, ahora, debido a la derrota, el Hijo de Dios se ha convertido en lo que la muerte quiere hacer de él. En su epitafio, que la propia muerte ha escrito, no se menciona su nombre, pues ha pasado a ser polvo. En él solo se menciona lo siguiente: aquí yace un testigo de que Dios ha muerto. Y esto es lo que la muerte escribe una y otra vez, mientras sus veneradores asienten y postrándose con sus frentes en el suelo, susurran llenas de miedo que así es. Es imposible venerar a la muerte en cualquiera de las formas que adopta, y al mismo tiempo seleccionar unas cuantas que no favorece
y que incluso deseas evitar, mientras sigues creyendo en el resto. Pues la muerte es total. O bien todas las cosas mueren, o bien todas viven y no pueden morir, ¿no? Este es un gran dilema que tenemos todos nosotros, ¿no? Existencial. Porque para nosotros, esto que aprendemos, ¿no?, en la escuela, de los seres vivos, los no vivos, nosotros a ciertas cosas a las que se mueven les llamamos vivas y a las que no se mueven les llamamos muertas o seres no vivos, ¿no? Y sin embargo el curso es muy radical y me dice, o todo está vivo o todo no está vivo. Nosotros no podemos acceder a ese nivel de abstracción. Ya lo tenemos porque nuestra mente es así, abstracta, pero debido al virus que tenemos todos, a este programa, para nosotros nos parece muy difícil de creer esto ahora, ¿no? Lo tenemos que cuestionar bastante, ¿no? En esto no hay términos medios, pues aquí nos encontramos de nuevo ante algo que es obvio y que debemos aceptar si queremos gozar de cordura. Lo que contradice totalmente un pensamiento no puede ser verdad, a menos que se haya demostrado la falsedad de su opuesto. La idea de que Dios ha muerto es algo tan descabellado que incluso a los dementes les resulta difícil creerlo, pues implica que Dios estuvo vivo una vez y que de alguna manera murió, aparentemente asesinado por aquellos que no querían que sobreviviese. Fíjense en esto, ¿no? Si uno lo lee así por arribita, bueno, parece una frase nada más, sin sentido. Como podemos llegar a leer todo este curso, ¿no? Pero si yo tomo conciencia de lo que me está diciendo acá, y hay otras partes del curso en el texto que lo dice, ¿cómo un cuerpo dice va a morir si el cuerpo nunca vivió? O sea, yo creo que los cuerpos están vivos. Esa es mi gran creencia. Le llamo vida a eso. Entonces, como yo creo que para poder vivir yo, como un individuo separado, tuve que matar a Dios, eso es lo que yace en las mentes inconscientes de todos nosotros, entonces yo tengo que creer que entonces Dios alguna vez estuvo vivo y que fue alguien y que murió. Por eso hicimos toda esta parodia, nos inventamos de Jesús que vino a la tierra y lo matamos, para darle, como no, una representación a ese hecho que yace en nuestro inconsciente. Fíjense en hasta lo que hemos inventado, ¿no? Todo lo que hemos inventado para justificar esto. Entonces, al ser la voluntad de estos más fuerte, pudo vencer a la suya, y de esta manera la vida eterna sucumbió ante la muerte, y al morir el Padre, murió también el Hijo. Puede que los que veneran la muerte tengan miedo. Sin embargo, ¿pueden ser realmente temibles estos pensamientos? Si se diesen cuenta de que eso es lo que creen, se liberarían de inmediato. Yo por liberarme de una creencia, primero me tengo que dar cuenta que la tengo, ¿no? Si no, no me puedo liberar. Si se diesen cuenta, ¿no? Fíjense, de que eso es lo que creen, se liberarían de inmediato. Esto es lo que tú le vas a mostrar hoy. La muerte no existe y renunciamos a ella en todas sus formas, por la salvación de ellos, así como por la nuestra. Dios no creó la muerte. Cualquier forma que adopte, por lo tanto, tiene que ser una ilusión. Esta es la postura que hoy adoptamos, y se nos concede poder mirar allende la muerte y ver la vida que se encuentra más allá. Y nos da como una oración, ¿no?, en bastardillas, o cursiva le podemos llamar, que dice: Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos, somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti.
No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad, y moramos allí donde tú nos ubicaste, en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Es una lección que yo la verdad que recuerdo que cuando la hice por primera vez me fue bastante difícil comprender lo que se me estaba diciendo, ¿no? Porque obviamente, como digo siempre, al principio y bastante tiempo nuestro camino con el curso es acompañados del ego, porque este sistema de pensamiento es el que nos elegimos, no es que nos acompaña, es que nosotros lo elegimos cada día. Y bueno, lo leemos todo de esa pequeña mente, ¿no? Y bueno, podemos comprender hasta cierto punto ciertas cosas que se nos están diciendo ahí. Pero ahora cuando veamos el video van a ver ciertas aclaraciones de Wapnick y van a ver cómo él nos va mostrando lo que realmente se nos quiere decir en esta lección, ¿no? Yo voy a poner el videito. Van a ver, ¿no? Acá está la lección 163. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Y dice, esta experiencia que llamamos la vida en el cuerpo, esta experiencia en la que nos identificamos y nos equiparamos con un individuo mortal, en realidad es una experiencia en la que se rinde culto a la muerte. Yo sé que esto suena duro, ¿no? Pero es lo que se nos está queriendo hacer tomar conciencia, ¿no? El curso nos dice, tú vives en un mundo donde la muerte parece suceder, parece existir, parece ser una amenaza real para ti, y solamente puede deberse a que lo deseas. Claro, cuando nos dicen esto parece muy complicado porque cualquier ser humano al que se le preguntara esto, vos deseas la muerte, te va a decir que no se quiere morir, ¿no? Pero acá el curso es bien radical, bueno, como siempre es radical el curso, ¿no? Nos está diciendo que sí, que yo deseo la muerte. Vamos a ver cómo sigue la aclaración. A ver. En la superficie de las cosas, ahí donde yo creo ser un individuo, me cuento, ¿no?, que yo tengo dos voluntades. Este es el gran conflicto que vivimos todos aquí, que experimentamos, podemos decir, todos aquí. La creencia en la que hay dos voluntades, la mía y la de Dios. Porque como todos queremos tener una voluntad propia, entonces estamos en conflicto, porque parece ser que hay una voluntad que se opone a la mía. Eso es la creencia en la separación, porque yo para creer que hay dos cosas, ¿sí?, o sea, más de una, digamos, cuando hay dos es porque hay más de una, es porque tiene que haber otro, distinto a mí, que se opone a mí, a lo que yo quiero. Ese otro supuestamente se llama Dios. Una opuesta a la otra, porque encima esa voluntad se opone a mi voluntad. Entonces me cuento que yo no quiero morir, que yo le tengo miedo a la muerte. Pero el sueño, el mundo que urdo en sueños inconscientes, me conduce hacia la muerte. A todos, ¿no? Acá está hablando en singular, pero es que se está hablando para todos, ¿no? O sea que una cosa es lo que yo me cuento, por eso yo siempre les recalco esto. Hola Héctor, bienvenido. Una cosa es lo que yo me cuento, ¿no? Por eso cuando hacemos estos encuentros, en realidad lo que hacemos es recordarnos, porque esto nosotros a un nivel ya lo sabemos.
Por eso cuando estamos preparados no nos resulta tan loco. En otros tiempos pasados dicen mucho, ¿qué dice este curso, no? Ahora como que tenemos una parte de nuestra mente que dice, ah, sí, y poder reflexionar sobre esto, ¿no? Y cuestionárselo. Es un juego en el cual yo digo, por eso, fíjense en que hasta los psicólogos como Freud hablaron de esto, ¿no? De ese impulso de vida y de muerte. Lo que pasa es que me quiero morir, pero quiero vivir, que no sabemos qué queremos, ¿no? En sueños, este sueño, que le llama el curso un sueño, siempre nos está conduciendo hacia la muerte en un sentido, no solamente que va a morir el cuerpo físico, sino como decía esta lección al principio, cada vez que yo creo que pierdo algo, que estoy triste, que siento ira, eso es muerte. Cada vez que me equivoco, es muerte. Lo equiparo, a nivel inconsciente estamos hablando, ¿eh? Como que muero, como que es terrible para mí que pase eso, que es malo, porque la muerte está vista como lo malo, ¿no? Algo malo que me va a pasar. Que encima siempre la autoría se la damos a Dios, que Dios es el que nos mata. El que nos quita la vida siempre es Dios. Fíjense en esa creencia, ¿no? Todos la tenemos bien asentadita. No sé si todavía ya la habemos soltado o estamos en vías, ¿no? Entonces, por lo tanto debe ser que quiero. O sea, si todo este juego me conduce hacia la muerte, entonces debe ser que en cierto nivel yo quiero. Como decimos en la vida, ¿no? Por eso fíjense en que hoy en día, bueno, no sé si antes también, pero bueno, hoy en día vamos a hablar de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Todos queremos tener cosas, estamos con la obsesión de la manifestación, queremos manifestar todo. Manifestar una casa, una pareja, un auto, no sé. Pero siempre eso tiene que ver con objetos o con cosas, situaciones que me hagan sentir bien, ¿no? Entonces yo quiero eso. La voluntad mía, la separada, la propia, dice yo quiero eso, como los niños, ¿no? Pero no lo tengo. Entonces quiere decir que a un nivel inconsciente es que no quiero. Porque recordemos que lo que se nos cumple aquí, esto que yo le llamo deseos, mis deseos, son siempre los subconscientes. O sea, lo que yo veo ahí, lo que percibo, que le llamo percepción, son mis deseos subconscientes cumplidos. No lo que yo quiero a nivel consciente, a nivel inconsciente. Por eso siempre estoy en oposición. Por eso es una mente que está dividida. Hay un consciente en oposición a un inconsciente. Eso es la separación. Vamos a verlo desde el nivel individual, ¿no? Individuo. Parece que tengo un inconsciente al que le llamo propio. Y un consciente, ¿no? Mi mente está dividida. No solo que hay una sola mente que está dividida, sino que mi mente está dividida. Por eso la psicología, ¿no?, se encarga de esto. Aparecieron tantos psicólogos, tantas teorías, donde se nos va mostrando cómo actúa esta parte que está oculta, ¿no? A la cual tenemos que darle luz, que tenemos que integrarla, ¿no? Por eso, como habló Jung, ¿no?, de la individuación. O sea, todo fíjense en que encaja perfectamente, si lo vamos viendo con cuidado, ¿no? Pues aquí igual, no quiero morir, pero soy un cuerpo mortal. Toda mi mente está involucrada en la protección y reafirmación de que soy un cuerpo. Nosotros gastamos mucha energía para sostener lo que le llamamos la vida en el cuerpo, ¿no? O sea, mantener el cuerpo bien. Toda nuestra existencia se basa en eso, ¿no? Además, toda nuestra estas ideas de si estoy bien o mal tienen mucho que ver con el cuerpo. Si mi cuerpo es bonito, si está sano, si tengo todos los miembros, ¿no?, las dos piernas, los dos brazos, si estoy bien, si el cuerpo está bien, ¿no? Siempre las imágenes, ¿no?, como son las imágenes por fuera, ¿no? O sea que estoy todo el tiempo protegiendo este cuerpo, ¿no? En vez de utilizarlo como un instrumento, porque ahí cambiaría el propósito y todo sería diferente, ¿no? Eso quiere decir que quiero morir,
y que quiero experimentar la muerte, a pesar de que digo que no, y jugar el juego de la muerte. Por tanto, la mente está dividida. Una parte de ella desea la muerte y se encamina hacia la muerte una y otra vez. Esto yo sé que es duro, ¿eh? Que todo el mundo conoce la declaración: nada es seguro en este mundo excepto la muerte y los impuestos. La muerte prueba más allá de toda duda que el ego está bien y que Dios es el que está mal. Nosotros estamos bien y Jesús está mal. La muerte significa que el cuerpo vivió, lo que también hace realidad el pensamiento subyacente de la separación. Por lo tanto, compartimos una tremenda inversión en el cuerpo. Y la sociedad convierte nuestros aparentes nacimientos y muertes en símbolos poderosos, llamando a la celebración y conmemoración en la vida de casi todos, todo lo cual sirve para hacer que el cuerpo sea real en nuestra experiencia. Fíjense en que para nosotros esto es como un ídolo muy grande, un idolote, un idolón, podemos decir, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, bueno, era muy importante el prócer, ¿no? El héroe de tal país que no sé qué hizo y cuándo nació, y bueno, el día que muere. Por lo general conmemoramos siempre el día del aniversario de la muerte del pobre, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ay, hace tantos años que murió, y lo seguimos recordando y celebrando, o conmemorando, ¿no? El día de su muerte, todo lo que hizo. Por eso son símbolos muy poderosos, ¿eh? Por eso es que este curso nos causa tanto conflicto, porque no es fácil desaparecer como persona y como cuerpo y todo eso. Nosotros queremos como ser como Highlander, ¿no? Perdurar forever. Parece que no, pero es que sí. Pero hay una parte nuestra que quiere morir. Y eso es lo que estamos observando aquí, ¿no? Dice, es importante entender que es por eso que el mundo se enfoca en el cuerpo, y más específicamente en la muerte. Ciertamente hay muchos otros detalles corporales en los que el mundo pone énfasis, pero ninguno tiene el poder que la muerte tiene sobre nosotros, porque parece ser el período, o, signo de exclamación, en el que termina nuestra vida. Ya sea que usted crea o no en una vida después de la muerte, usted todavía cree que algo sucede, el cuerpo muere. Si crees que la mente, el espíritu o el alma viven después de la muerte, mantienes la realidad del cuerpo. ¿Bien? Ese es otro tema que también tenemos, ¿no? Esta creencia en el alma y toda esa cosa que sigue, ¿no? Esa continuidad que le damos es para que podamos aceptar que la muerte, bueno, que se murió, pero sigue estando, ¿no? Es como que nosotros no podemos aceptar la muerte, que los cuerpos mueren. Porque creemos que la muerte es la muerte del cuerpo. Es que la muerte no existe. Me está diciendo esta lección que la muerte no existe. Pero para nosotros no cierra ni a gancho, ¿no? Bien. Sin embargo, la mente no vive después de la muerte. Porque nunca, habiendo estado en el cuerpo, ¿cómo podría estar después de ella? O sea, ese es otro problema que tenemos, que creemos que la mente está dentro del cuerpo, o sea, acá en el cerebro, acá dentro del cráneo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Creemos como que estos asuntos que tenemos de que salimos del cuerpo, ¿no? Todas estas cosas que nos contamos, ¿no? Que nadie sabe, porque fíjense, es un misterio. La muerte es el gran misterio del hombre, ¿no? Por eso investigamos tanto y nos apasionan tanto esos videos de, oh, mirá qué pasa después de la muerte y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre está vinculado a mi existencia individual, ¿no? En otras palabras, la mente no se ve afectada por su aparente nacimiento en un cuerpo, su aparente final en la muerte física. Porque lo que yo soy, la mente, no la mente ego, la mente pequeña no, la mente,
esa no muere, nunca estuvo en un cuerpo, porque recordemos que el curso me dice que los cuerpos están fuera de la mente y que solo hay una mente, ¿no? Por lo tanto, sería útil que al estudiar esta lección consideremos las muchas maneras en que nuestra vida diaria refleja la creencia en la realidad de la muerte. ¿Mm? Hay muchos signos, muchas cosas que nos hacen confirmar que la muerte es real. Decimos, sí, mira, el vecino de al lado tiró la pata, se murió, ¿no? Bueno, más allá de los que sean de nuestra propia cosecha, que mueren y decimos, sí, murió, ¿no? Tenemos lugares donde ponemos los muertos, ¿no? O sea, todo el mundo le rinde un culto a la muerte. Nosotros, eso es lo que nos está haciendo tomar conciencia del culto que le rendimos a la muerte. ¿Quiénes vinieron? Hola Ángel, hola Estela. Por eso cuando leemos esta lección, así, la primera vez que estamos haciendo los ejercicios, ¿no? Yo la verdad la leí la oración, muy linda, todo, pero es que nada, o sea, no me afectó nada, porque no entendía, en ese momento no podía, fíjense en cómo estamos, ¿no? Luego, más adelante, de a poquito, nos vamos cuestionando esto, decimos, pero a ver, ¿qué me está diciendo acá? A ver, ¿cuántas veces al día yo creo en la realidad de la muerte? No nos cuestionamos esto, ¿no? Nada aquí es seguro excepto la muerte, nos dice esta lección. Por ejemplo, el amor especial es inseguro. O sea, el amor especial, recordemos que el curso le llama a esto que yo creo que me relaciono con otros y que amo u odio a otros, ¿no? Amas a alguien un minuto y lo odias al siguiente. Es lo normal acá. Te quiero, pero no tanto. O amas a alguien y antes de que te des cuenta, la persona te ha dejado o ha muerto, ¿no? Así es la vida acá. La experiencia humana, vamos a decir la verdad. Si empezamos a verla objetivamente, ¿no? Fíjense, es bastante, ¿no? Complicado esto, porque por eso yo siempre les digo, cuestionen qué es lo que ustedes sienten. Ya ni siquiera les digo creen, sienten acerca de lo que Dios es, ¿no? Porque, o sea, la vida, ¿no? La vida es. Porque, fíjense, le estamos achacando, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que en mi película, entonces yo era muy feliz con Pepito, pero un día se murió. Y ahora me quedé sola. Por decir un ejemplo, ¿no? Típico de acá, de la vida. Y eso se lo achacamos a Dios. ¿Pero por qué te lo llevaste? ¿Pero por qué pasó esto? Yo no sé, ¿no? Por eso fíjense en que la espiritualidad, el giro que está dando ahora, ¿no? Y cómo todos apuntamos a que queremos evitar lo inevitable. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Una persona enferma y nosotros no debe estar enfermo, debe curarse y no debe morir. Entonces, científicamente también inventamos los trasplantes, inventamos esto, inventamos el otro. Es un culto continuo que le rendimos a la muerte. Nosotros creemos que estamos salvando vidas, pero como les dije la otra vez, el que salva vidas es porque cree en la muerte. Yo no podría estar tan obsesionado en salvar cuerpos si yo no le tuviera tanto miedo a la muerte, porque para mí la muerte me la pinta mi mente, ¿no? Me la pinta como que es el final, como que todo se acabó. Ahí nos damos cuenta de lo identificados que estamos, ¿no? Sin embargo, siempre se puede depender de la muerte. Esto significa que siempre puedes depender del ego, que mantiene que no puedes depender del Espíritu Santo, Jesús o Dios, o incluso del curso de milagros. Todo muere, incluso las cosas que consideramos permanentes como las montañas. Durante muchos milenios se desmoronarán, se deteriorarán y finalmente desaparecerán, ¿no? Como también nos cuenta la historia, bueno, en la geografía, cuando vamos a la escuela, que veíamos, a mí todo eso me causaba como una cosa, un estupor, porque la profesora nos decía, ¿no? Porque resulta que todo estaba unido y después vinieron los, no sé, esos movimientos tectónicos, los movimientos no sé qué, y todo se abrió y se formaron los continentes, y uno se, imagínense, cuando era adolescente, va al secundario y te cuentan todo eso,
Y vos decís, mirá, y los dinosaurios, y te imaginas, ¿no? Todo eso que fue sucediendo. Y todo me habla de muerte, ¿ves? Los dinosaurios murieron, ¿no? No viven. Bueno, aunque hay una película que cuentan que los revivieron, la Jurassic Park, pero bueno, ¿no? Todo esto que forma parte, ¿no?, de nuestra experiencia aquí, ¿no? Porque esto también, como este Jung, ¿no?, dijo del inconsciente colectivo, ¿no? Por más que lo traigamos acá, con la memoria, digamos, sí, existió, hubo una evolución del hombre, ¿no?, que el Australopithecus, que no sé qué, hasta llegar al Homo sapiens, todo eso que nos contamos. Por más que aparentemente sepamos todo eso a un nivel intelectual, ¿no?, como que no nos sirve de mucho para esto, ¿no? Pero bueno, el ego, el sistema de pensamiento del ego nos muestra que es así. Es como una voz, el ego, que nos dijera, ¿ves que es verdad? Mira, mira, ¿ves que Dios no existe? ¿Ves que lo único que hay es esto? ¿Ves que ves que la vida es así, triste y aburrida? ¿Qué va a hacer? Bueno, vení acá, te sacrificás un poco y después te morís, ¿no? Bueno, y no hagas mucha plata porque después le tenés que dejar la herencia a todos estos otros que no hicieron nada, que se van a quedar con todo lo tuyo, ¿no? Todas estas cosas. Porque todas las cosas en el mundo mueren. Sabes que Dios no tuvo nada que ver con eso. Claro, Dios no tiene nada que ver con esto. Tendríamos que primero tomar conciencia de eso, que Dios no tiene nada que ver con esto, porque si no es como que cambiar nuestra idea de acerca de Dios es un poco complicada. Hola, Nubia, ¿no? Nosotros lo que queremos es, por eso es muy importante, yo sé que esto es duro, pero bueno, hay que decirlo. Nosotros queremos, que es lo que me está mostrando el curso, por eso me dice, esto habla del ídolo de barro, en una parte de la lección esta, ¿no? De la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Nosotros queremos poner a Dios en vasijitas de barro y hacernos unos diosesilios a nuestra imagen. O sea, traer a Dios al mundo. Y Dios no tiene ni idea de este mundo. Lo que realmente es Dios, que no es una persona, no es un ente. Dios no es un ente, no es un alguien como nosotros, que creemos ser alguien, ¿no? Claro, nosotros tenemos aparentemente una materia, ¿no?, un cuerpo físico, al cual hasta lo podemos ver reflejado en un espejo, nos sacamos fotos y decimos, mira, esta soy yo, ¿no? Es más, si guardamos fotos de cuando éramos niños, podemos hacer un álbum. Decimos, esta soy yo cuando tenía 3, cuando tenía 5. Mira cómo fui creciendo acá. Estudié, me recibí de no sé qué, mira qué importante, no sé qué, ¿no? ¿No? Pero bueno, después viene la foto final. Esa de cuando tiras la pata no te sacan foto porque es medio feo, ¿no? Ahí no, ya no nos fotografiamos. No nos sacamos selfie ni nada. Entonces, fíjense en la importancia que le damos. Y cómo proyectamos en esa imagen que nos hicimos nosotros de un Dios personal, como el personal trainer de gimnasio, ¿vieron? De las chicas que van a hacer, cultivar su cuerpo para que esté más bonito, para después sacarse fotos y salir más lindas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Claro, no podemos comprender un Dios que no tiene forma, que es abstracto, que no está en la nube 44, como les digo, ni en la 20 tampoco, en ningún lado. Para nosotros, no, ¿cómo? Eso no es, no, eso, no. Por eso inventamos las iglesias, ¿vieron? Ponemos imágenes, los santos, inventamos la cruz, o sea, todo inventamos para que se nos va a hacer chuchi. El chuchi que tenemos. Tenemos un miedo grandote, muy grandote, sí. Hay que verlo. Nos lleva bastante tiempo, lo vamos a ver durante bastantes sueños. Ahora, bueno, creemos que somos pero después en otro vamos a creer que somos otro, ¿no? Recuerde, dice acá, fíjense, que la muerte no es una entidad, sino solo un pensamiento. Por eso cuando empieza esa lección, empieza diciendo que es un pensamiento proyectado del ego. O sea, esta mente que se cree separada, este sistema de pensamiento que me dice, vos sos Pepita, naciste tal día y te vas a morir, bueno, no sabemos cuándo. Menos mal que no sabemos cuándo, porque imagínense que supiéramos el día. Bueno, sería terrible. Ya bastante que uno sabe que se va a morir. Peor que te digan el día que te vas a morir, ¿no?
es un pensamiento proyectado, no es real. En efecto, podríamos sustituir la palabra ego por todo lo que aquí se dice sobre la muerte, porque siempre se puede contar con ella para garantizar nuestra existencia separada. ¿Ven? La muerte confirma que yo soy un cuerpo y muero. Es más, después me hacen una tumba y me ponen una lápida y me escriben cosas bonitas. A veces venden ahí en los lugares, bueno, después capaz que algunos me llevan flores, ahí donde no hay nada, pero que yo creo que, ¿no? Que estoy ahí. Los otros, esos que parece que quedaron, me siguen llevando cosas a un cementerio, a un lugar donde solo hay muerte. Por eso fíjense en el culto que le rendimos a la muerte. Pero es que no lo queremos ver, ¿no? Porque siempre la muerte entonces garantiza mi existencia separada. Porque si yo existo, el Dios vivo es una mentira. Porque solo la divinidad del ego podría ser verdadera. Por eso esto de las dos voluntades. Por eso este curso es tan radical. O soy un cuerpo o soy espíritu. No puedo ser las dos cosas a la vez. Acá nos inventamos que sí. Acá sí, acá hay unas cosas bárbaras. ¿Sabes? Nos inventamos de todo. Pero es que no. O soy un cuerpo o soy espíritu. No puedo ser las dos cosas a la vez. Bien. O Dios es o el ego es. O Dios o el ego. No puede ser las dos cosas a la vez. Dios no tiene nada que ver con el ego, porque Dios no es alguien. ¿No? El ego parece ser alguien. En realidad no existe, pero nosotros le damos vida cada día. Nos levantamos y ya le estamos dando vida al ego. ¿No? El ego es lo que creo ser. No es algo que yo tengo, como nos contamos por ahí. Ay, sí, tengo mucho ego. Ay, fue mi ego el que me hizo. No, es que el ego no. Es que el ego, es que vos crees que el ego te convenció de que vos sos él. Eso lo vamos a ir viendo y nos vamos a dar cuenta solos. Eso no es algo porque lo estamos diciendo acá que se me va a prender la lamparita y decir, ah, claro, no. Eso es algo que me tiene que una comprensión interna que me va a venir en un momento, cuando ya me canse de este personaje. Mientras tanto, bueno, tenemos que observarnos, porque nosotros en realidad lo que queremos es validarnos todos los días, porque sabemos en un nivel muy profundo que nosotros no somos reales. Entonces, por eso le decía, necesitamos otros que nos validen, que digan sí, que yo soy real. Por eso inventamos hasta las redes sociales. Fíjense, somos muy chulos nosotros. Inventamos esto que aparecemos ahí, ¿no? Para ser alguien, necesitamos ser alguien. Necesitamos validar nuestra existencia separada. Un ídolo puede ser definido como una réplica física de o sustituto de Dios. En otras palabras, el ego y específicamente el cuerpo. El cuerpo es la expresión en forma del Dios, y fíjense en que está escrito Dios con minúscula, del ego, hecho para ser el sustituto del Dios que está más allá de toda forma. Por eso nosotros nos inventamos un Dios ego, al que le rezamos. Ay, Diosito mío, ese es mío. Es una cosa que encima nos apropiamos de Dios, es mío. Cada uno que tenga el suyo. Creer en la realidad de la muerte es creer que Dios es débil y capaz de ser destruido. Porque si la muerte fuera real, la separación de Dios también debe ser real. Y así Él está muerto, asesinado por el ego triunfante. Nuestra locura está demostrada por el hecho de que hemos creído en tal locura. A nivel inconsciente, aunque a ustedes todo les parezca loco, pero bueno, ¿qué va a ser acá? Si estamos acá, estamos todos chiflados. Nosotros a un nivel inconsciente creemos haber matado a Dios, vencido. Por eso esa necesidad de controlar, de tener el poder, de poder
ser más que Dios, vendría a ser, ¿no? Bueno, acá le llamamos soberbia, orgullo, todas esas cositas, pero es que nosotros, si yo reconozco que no existo por mi cuenta, tengo que reconocer que Dios es lo único que hay. Y nosotros eso no queremos. Nosotros queremos decir, bueno, mira, a ver, sí, hay un Dios, Dios existe, pero yo también, ¿eh? A ver, a mí yo dónde quedo en este asunto. Es que yo solo existo en Dios. Por eso la lección dice, la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre, o sea, el que somos todos, el Hijo de Dios somos todos, no hay un Hijo de Dios único, por separado, que hay varios hijos de Dios. No es que es uno solo, porque Dios no nos creó como cuerpos, ni como separados. Esta es la idea que estamos padeciendo todo acá. Yo digo padeciendo porque es como un padecer esto, ¿vieron? Por eso es que lo único que sana es el amor, porque el amor verdadero, no esto que le llamamos amor, ya le dije acá en el mundo, es uno, es lo único que es uno. Ahora lo vamos a ver en la otra cosita que sigue. Entonces, la adoración de la muerte en todas sus formas, algunas sutiles y otras obvias, es la adoración del ego, reflejando la afirmación de que existo a expensas de Dios. Además me deleito en mi pecado y nunca devolveré lo que le robé. Volviendo a la lección 161, que ya la pasamos, formo un mundo de cuerpos específicos a los que puedo culpar y responsabilizar por lo que secretamente creo que he hecho. Asumir esta responsabilidad de que yo quise tener esta experiencia y que es intencional, no es que, bueno, ¿qué va a hacer? Nací porque me tuvieron y ahora estoy... No. Todos quisimos estar aquí. Lo que pasa es que después llegó un punto que dijimos, qué complicado esto que quise, ¿no? Porque estoy destinado a morir. Y ahora vivo temiendo que un día se me acabe la película. Qué miedito me da. Por eso inventamos los remedios y los médicos y todo eso, ¿no? Entonces creemos que así extendemos y alargamos la vida del cuerpo y cuanto más vivamos, mejor. Creemos, ¿no? Así de locos estamos, pero bueno. Fíjense en que por mucho que querramos, es lo único seguro aquí, ¿no? La muerte dice que el amor no dura, que el cielo no es perfecto y que ciertamente ha cambiado. Dios no solo tiene un opuesto, sino que su opuesto es verdadero, mientras que Él no lo es. La voluntad del Padre y del Hijo es su perfecta unidad. La muerte, sin embargo, afirma la realidad del cuerpo separado, encarnando el pensamiento de la separación. Así, la voluntad de la deidad del ego es la separación, y el cuerpo y su muerte dan testimonio de la verdad del ego de que la voluntad de Dios ha sido derrotada. Por eso nosotros tenemos que observar esto de las dos voluntades que hablábamos al principio. Por eso todos queremos sufrir acá, todos vivimos así, porque decimos, qué mal que me va mi vida, qué problemas que tengo. Bueno, si yo también digo lo mismo, ¿no? Cuando no nos salen las cosas como queremos. Por eso inventamos también esto del universo. Pidámosle al universo, no sé, porque ahora está la moda del universo. Que uno le tira al universo y el universo viene y te trae cosas, ¿no? Es que no podemos aceptar lo que es. ¿Por qué yo quiero que las cosas sean de otra manera? Bueno, esa es la idea de separación, porque resulta que parece ser que yo estaba gozosín, y de tranquilito y lindo en el cielo, en forma amorfa, ¿no? Era espíritu, y cruzó una idea y dije, vamos a inventar un mundo, vamos a hacer esto. Claro, en ese momento no nos dimos cuenta que de forma separada nunca puedo ser feliz y que no puedo amar y que como yo soy amor,
porque eso es lo que soy, voy a estar en mi experiencia ahora teniendo que aprender a desaprender todo esto que yo me enseñé. ¿Qué significa? Que soy un cuerpo, que nací de tales padres, que mi vida, lo que me pasó, que no sé qué, ¿no? Todo esto, que tengo problemas, que cómo superarme, que es el coaching, que tú puedes, que no sé qué, bueno, todo eso que inventamos, ¿no? Porque nadie sabe quién es. Por eso todos sufrimos. Y ante ese ídolo es ante el cual todos nos inclinamos. Es un ídolo de arcilla, en adoración a su insano sistema de creencias. El que cuando lee estas palabras o las escucha, le revuelve un poco, siéntase bendecido y bienvenido, ¿no?, a este lado, al de la cordura. Mientras todo esto todavía no me cierra y digo, pero ¿qué pasa? Y lo vea como que, bueno, sí, pero no, es como que todavía, ¿no? Por eso es de risa las cosas que hacemos. Yo, bueno, ya saben que te bauticé el pedo de color, que me creo que soy espiritual y lindo, pero que tenemos un miedo, sí, no tenemos ni idea ni lo que es Dios, ni el amor, no sabemos nada. Creemos saber muchas cosas nosotros aquí. Pero es que estamos perdidos. Somos como niños perdidos, ¿vieron? En el supermercado cuando nos perdemos, que íbamos de la mano de los padres y nos perdimos. No sabemos para dónde ir, ¿no? A ver. Jesús usa las imágenes de la oración para hacer el punto en el que todos oramos al Dios del ego, su ídolo de la muerte, de la misma manera que hemos adorado a los dioses de la enfermedad y del especialismo. Nos pide que seamos conscientes de que esto es lo que estamos haciendo. O sea, acá lo importante es darme cuenta de lo que estoy haciendo. No se me está diciendo que lo deje de hacer. Me está diciendo, date cuenta. Por lo tanto, siempre que te permitas cualquier forma de especialismo, trata de atraparte y decir, aquí yace un testigo de que Dios está muerto. En mi adoración especial del cuerpo, en odio o amor, declaro que Dios está muerto y que yo gobierno en su lugar. Yo gobierno incluso en la muerte y la derrota, porque incluso entonces encuentro la prueba de que he vivido y la separación es un hecho, como lo es el sistema de pensamiento que surgió de ella. Claro, eso no es muy bonito, ¿no? Son unas palabras un poco duras, pero bueno, es lo que dice.